Hoy vamos a, hoy vamos a empezar con la guía 6. Entonces, la guía 6 trata sobre ecuaciones de Hamilton, el hamiltoniano y transformaciones canónicas. Esto creo que no está extra Hamilton-Jacobi la guía que viene. Van a ser de 3 clases sobre esto, sobre esta guía. Y la idea un poco del hamiltoniano es, o sea, ya estuvimos viendo, escuchando la palabra hamiltoniano en la materia, ¿no? Pero bueno, la idea va a ser darle, o sea, verlo bien, ¿no? Darle el enfoque que corresponde. Y la idea del hamiltoniano es que es, o sea, así como vimos el método lagrangiano, el método hamiltoniano es otro método totalmente análogo y parecido y sale del mismo lugar para resolver la dinámica de un sistema. Entonces, como que cuerpo rígido era una guía muy larga que entró ahí, pero la idea era como que tienen que tratar de pensar a la materia en dos mitades. Una mitad que es lagrangiana y otra mitad que es hamiltoniana. Y son dos sistemas muy parecidos, entonces vamos a ver un poco las analogías y cómo sale uno de otro. O sea, todo lo que hicimos de la guía 1 a la 5 se puede volver a hacer usando el formalismo hamiltoniano. O sea, entonces no vamos a hacer todo tan lento, pero vamos a ver algunas cosas. Bueno, entonces le decía, en la carrera hasta ahora vimos dos métodos para resolver la mecánica de un sistema. En F1 vimos cómo aplicar las ecuaciones de Newton. ¿Sí? Newton escribió el Principia Mathematica en 1687. En esta materia aprendimos a usar el método lagrangiano, que Lagrange escribió el Mécanique, alguien que sepa francés me va a putear, Analytique de 1788. Entonces, para ir de uno a otro, la idea fue pasar de m coordenadas, Rm, a n, que es igual a m menos k, coordenadas generalizadas, donde k eran la cantidad de vínculos. Y de esa manera lo que hacíamos era no lidiar con las fuerzas de vínculo, lo cual resulta muy útil cuando trabajamos con sistemas que involucran fuerzas conservativas, si es que esas fuerzas de vínculo no nos importaban. Pero bueno, cosas que no vimos mucho en la materia, por ejemplo, que andan por ahí, es que el método, por ejemplo, está en desventaja, el método lagrangiano, si por ejemplo hay fuerzas disipativas. No sé si habrán visto alguna teórica de eso, pero eh, hay que rebuscárselas dentro del método. Entonces lo que vimos era siempre para fuerzas conservativas. Bueno, entonces, uno era el método F1, otro era el método de la primera mitad de esta materia. Entonces, en esta segunda mitad lo que vamos a ver es un tercer método, que es el método hamiltoniano. O sea, fíjense cronológicamente cómo van pasando un siglo entre cada uno, más o menos. El cual se basa en el mismo principio variacional de Hamilton, o principio de mínima acción, que el método lagrangiano. Entonces, yo por resolver el problema en cualquiera de los dos, ambos nos dan la misma cantidad de información. Y algo que suele pasar un poco en mecánica es que se preguntan por ahí para qué sirve. Eh, entonces, ver el método hamiltoniano si estoy haciendo medio que estoy haciendo lo mismo. Entonces, es un poco difícil responder esta pregunta, pero bueno, hago un pantallazo un poquito general. Una es que vamos a lidiar con una cantidad h en vez de L lagrangiano, que suele ser una cantidad conservada en vez de el lagrangiano, que es como una cantidad, un ente un poco más abstracto. O sea, nunca hay una conservación del lagrangiano. Entonces directamente ya trabajamos con algo que suele ser una cantidad conservada y es algo más físico o más observable. En general también con el hamiltoniano es un poco más fácil ver las simetrías, las cantidades conservadas. Otra ventaja que ahora vamos a ver un poco es que debemos resolver ecuaciones diferenciales de menor grado. O sea, pasamos de ecuaciones diferenciales de segundo orden a ecuaciones de primer orden, solo que son el doble de ecuaciones. Y eso cuando uno trabaja numéricamente es un poco más fácil de escribirlo en un código. Y la ventaja principal de Hamiltoniano fue que esto es un poco, o sea, no es algo que vemos acá en la materia, ¿no? Pero está bueno mencionarlo, es que dio un marco para desarrollar teorías en diversas áreas. Por ejemplo, fue muy útil para escribir sistemas en astrofísica, en física del plasma, en mecánica estadística, esto lo van a ver un poco más en teórica 3, donde la probabilidad va como E a la menos el hamiltoniano sobre K por la temperatura. Y sobre todo fue la puerta de entrada al desarrollo de la mecánica cuántica no relativista, entre otros motivos, porque el lagrangiano trata con velocidad
Y bueno, van a ver un poco que en cuántica es mejor usar el momento. Sin embargo, algo que pasó después fue que en relatividad el tiempo se mezcla con el espacio, el tiempo no es especial, y resulta que para teorías relativistas conviene usar el formalismo lagrangiano, ya que el hamiltoniano se puede ver que la teoría no es, le da como una especie de lugar privilegiado al tiempo, no es, cuando uno va a relatividad no es invariante frente a las transformaciones relativistas de una forma obvia. O sea, uno puede trabajar ahí, pero no es obviamente relativista. Entonces, cuando vayan a estructura 4 van a ver que todo, que es teoría cuántica de campos relativista, van a ver que se usa siempre el formalismo lagrangiano. Entonces, bueno, dicho toda esa intro, vamos a los bifes. La idea es pasar de dos n variables, que eran la posición y la velocidad del lagrangiano, que describen el estado del sistema mediante un punto en el espacio de configuración. O sea, si yo agarro y hago un dibujo de Q punto y Q, ese sería el espacio de configuración. Nunca lo hicimos, pero se puede hacer. Punto acá. Entonces la idea es pasar a dos n variables Q y P, ahora vamos a decir quién es P, del hamiltoniano, que son puntos en el espacio de fases. O sea, en el espacio de fases lo que voy a hacer es dibujar P versus Q. Esto sí lo vamos a empezar a hacer. Entonces, ¿quién es PI? Bueno, ya lo vimos un poco, ¿no? PI se la define como el momento conjugado de QI, que es la derivada del lagrangiano respecto de Q punto. Entonces, esto me va a dar PI como función de Q y Q punto, y no lo escribí, pero de esta manera, invirtiendo, puedo hallar Q punto en función de Q y de P. O sea, esta va a ser la forma de pasar del lagrangiano al hamiltoniano. Bien, entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, la idea es, para los que estén cursando F4, esto va a ser conocido, la idea es hacer una transformación de Legendre. Pueden leer sobre ella también en Goldstein. Entonces, la idea es, me quiero deshacer de Q punto. Eso es lo que quiero. Entonces, es sabido que si hago una transformación de cierto tipo, o sea, como que yo veo esto y parece medio random, pero si buscan transformación de Legendre, esta es la transformación que tiene que tener algo, una función L. Esta es la forma que tiene que tener la transformación para deshacerme de la variable Q punto. Como que si hago esto, siempre la variable esa Q punto va a desaparecer. Acá lo estoy haciendo en lagrangiano y hamiltoniano, pero vale para cualquier función H y L. Entonces, si me creo esta transformación tan particular, puedo ver que si diferencio, si hago el diferencial a la izquierda y a la derecha, hago el diferencial de la multiplicación, es el diferencial de la suma, ¿no? Como si fuera a derivar. Diferencio el lagrangiano, acuérdense, acá fuimos viendo en la materia, voy haciendo derivadas parciales, esto es muy en F4 se hace mucho esto, ¿no? Hago derivadas parciales por el diferencial, derivada Q punto por el diferencial, derivada del tiempo, explícita por el diferencial. Entonces, les decía, esta transformación se creó para esto, para que los Q puntos se anulen. Entonces lo que depende de Q puntos se anula y finalmente me queda algo que depende. Fíjense, esto que aparece acá es lo que definimos como el momento. Así que las dependencias son T, Q y T. De esto es de lo que depende el hamiltoniano. Entonces, finalmente, si diferencio, o sea, digo, el hamiltoniano es una función de Q, P y T, así que diferencio el hamiltoniano respecto a esas variables, así como diferencié acá el lagrangiano, y igualo componente a componente. O sea, esta es la información que obtuve de la transformación, esto es lo que tengo de diferenciar el hamiltoniano, y bueno, donde dice diferencial de Q, el coeficiente que acompaña, los igualo. Entonces de acá es que salen las ecuaciones de Hamilton. Entonces la idea de este método es que podemos pasar les decía, de n ecuaciones diferenciales de segundo orden, o sea que tienen derivadas, si se acuerdan, las ecuaciones de Lagrange tenían derivadas m por x2 punto igual, o sea, ese x2 punto, eso significa que es de segundo orden. Pasamos a 2n ecuaciones, el doble,
pero de primer orden. Entonces la idea para eso es, acá hay una ecuación que me quedó que es que, ¿dónde está? Acá, esta que está en rojo, me dice que la derivada del hamiltoniano respecto de Q es la derivada del lagrangiano respecto de Q. Bueno, si usan las ecuaciones de Euler-Lagrange, P punto es la derivada en el tiempo de la derivada del lagrangiano respecto de Q punto. Esto acá a la derecha es la ecuación de Euler-Lagrange. Entonces, si usan esto, se puede reescribir la ecuación de arriba. Entonces, finalmente, para resumir, para escribir el hamiltoniano de un problema, lo primero que hago es encuentro el lagrangiano, defino la variable conjugada P, de ahí obtengo P en función de Q punto, invirtiendo, hallo Q punto en función de P, y usando ese Q punto es que puedo escribir el hamiltoniano. Entonces, en el hamiltoniano es P por Q punto, y cada vez que diga Q punto lo reemplazo por esta función que obtuve en el paso 2. Entonces ahí me queda algo que solo depende de Q y de P. Y finalmente, una vez que tengo el hamiltoniano, así como antes tenía las ecuaciones de Euler-Lagrange, ahora tengo las 2n ecuaciones de Hamilton de primer orden, que son que Q punto es la derivada de h respecto de P punto es menos la derivada de h respecto de Q, y h punto, o sea, la derivada total del hamiltoniano, es igual a la derivada parcial del hamiltoniano. ¿Sí? Esto lo pueden probar, creo que lo hacen en la teórica, y recién vimos de arriba que eso es menos la derivada lagrangiana respecto al tiempo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Creo que por ahora no. Ok. Somos igual 40, así que el que quiera. Entonces, algunos comentarios a esta altura. O sea, tratemos de recuperar cosas que vimos en Lagrange, ¿no? Entonces, vemos fácilmente que si alguna coordenada QI es cíclica, o sea, el hamiltoniano no depende de QI, entonces esto vale 0. Y por lo tanto, P punto es igual a 0 y su momento conjugado P se conserva. Esto lo vimos en el lagrangiano, si había algo cíclico, había algo conservado. Bueno, eso que se conserva es P. La misma relación hay entre H y el tiempo, el hamiltoniano del tiempo. En Nether vimos que la conservación de H estaba asociada a la homogeneidad del tiempo. Entonces, si el hamiltoniano no depende explícitamente del tiempo, y yo hago una transformación de t a t más delta t, como no depende del tiempo, me da el mismo hamiltoniano, el mismo lagrangiano, y había una conservación. Acá en el hamiltoniano lo vemos que si el hamiltoniano no depende explícitamente del tiempo, entonces el hamiltoniano se conserva. Acá voy a distinguir un poco entre el hamiltoniano, que es esta letra grande h, y la cantidad conservada, que lo llamo h chica. O sea, el hamiltoniano es una función que depende de Q, de P y de T. H chica es un número, 3. ¿No? Entonces tengo como una función igualada a un valor. O sea, está bueno que hagan esa distinción. ¿Sí? Traten de hacerlo al principio, sobre todo. Después pónganle la letra que quieran, pero que tengan claro esta diferencia, ¿no? O sea, el hamiltoniano es un ente abstracto de cuál se derivan las ecuaciones. Yo cuando empecé la primera clase de Lagrange traté de distinguirles un poco entre lo que es un plano teórico y un plano práctico, digamos. En el plano teórico está el hamiltoniano, y yo eso no lo toco. O sea, no es que vuelvo a meter ecuaciones, resuelvo una ecuación de Hamilton y lo vuelvo a meter en el hamiltoniano, no. Está el hamiltoniano y de ahí yo deduzco cosas. Entonces, tengo dos ecuaciones diferenciales y una ecuación de conservación. Entonces, una vez que tengo esas tres ecuaciones, estas sí las mezclo entre ellas. Pero no vuelvo a meter cosas en el hamiltoniano. Lo mismo pasaba con el lagrangiano. Sí, lo menciono porque, o sea, un error fuerte en el parcial, por ejemplo, conceptualmente, fue meter ecuaciones de Lagrange en el hamiltoniano. Eso conceptualmente pesaba bastante. Bien, y por último menciono que, pues por ahí quedó un poco en el aire, o sea, lo que vimos recién fue cómo obtener el hamiltoniano a partir del lagrangiano, pero es un poco más profunda la idea. O sea, la idea es que los dos salen del principio de mínima acción. Acá lo que está ahí arriba, en un pedestal en esta materia, es el principio de mínima acción y de ahí salen cosas. Entonces uno puede ver que del principio de mínima acción
también salen las ecuaciones de Hamilton. O sea, simplemente paso de la definición de Lagrangiano a la definición de Hamiltoniano, hago un diferencial de la acción, pido que sea cero, que la acción sea un extremo, y hago algunas cuentitas, estoy a extremo fijo, qué sé yo, y lo que queda acá adentro va a ser, estas dos son las ecuaciones de Hamilton. Pido que sean iguales por separado, porque Q y P son variables independientes. Bien, y lo último interesante que vamos a empezar a hacer es dibujar el diagrama de fases. Les decía, vamos a dibujar P versus Q, y eso está bueno porque si dibujo un punto en el diagrama de fases, si yo tengo un diagrama de fases que es, a ver qué puede ser, tengo un diagrama de fases que es esto, entonces, si yo sé cómo evoluciona el diagrama de fases con estas flechas, ahora lo vamos a ver todo esto, entonces si yo me paro en un punto, cada punto del diagrama de fases yo conozco su derivada. O sea, conozco Q punto y P punto, lo conozco de las ecuaciones de Hamilton. Entonces toda la dinámica del sistema está contenida en el diagrama de fase, porque si vos me das un punto, yo sé sus velocidades y sé para dónde va a evolucionar. Entonces como que del diagrama de fases ya puedo leer la evolución temporal del sistema. Por eso los vamos a empezar a dibujar. Bien, ese fue el repaso teórico. ¿Alguna duda? De que me mande. Bueno, vienen cancheros. Bueno, entonces en el ejercicio 1 les dice, como es medio para entrar en calor, escriba el hamiltoniano, las ecuaciones de Hamilton, eso va a ser fácil, y construya los diagramas de fases y les da algunos ejemplitos. Vamos a hacer el 1 y el 2. Entonces, en el 1A no lo quiero hacer, ¿no? No, ya ni me acuerdo. Bueno, vamos a hacer el 1B. El 1B les dice que tiene una partícula en un potencial central, les pide hallar las constantes de movimiento y suponer después que están en el potencial de Kepler y discutir las órbitas. O sea, todo esto que ya hicimos en la guía 3, lo hacemos de vuelta ahora usando el hamiltoniano. Entonces, si tengo un potencial central, dicho sea de paso, esto es lo que había que hacer en el ejercicio 3 del parcial, al principio. O sea, no eran muchos puntos, pero está bueno, para los que tengan que ir a Recu. Esta es la descripción muy breve que está bueno que hagan para justificar que el movimiento es en un plano. Entonces, en este tipo de potenciales, el torque vale 0 porque la fuerza central, o sea, apunta en la misma dirección que R, y por lo tanto el momento angular se conserva en magnitud y dirección. Eso es importante, que se conserva en las dos cosas. Entonces, como se conserva en dirección, la elegimos esa dirección en Z, y como R es perpendicular a L, porque L es el producto vectorial de R por B, entonces R es perpendicular a esa dirección de L, y por lo tanto el movimiento es plano. Con toda esa justificación, escribimos el Lagrangiano en polares, entonces la cinética menos el potencial, y lo primero que vamos a hacer es obtener los momentos conjugados de la definición. O sea, este era el paso 1, escribir el Lagrangiano. El paso 2 era hallar P e invertir. Entonces, simplemente agarro la definición, derivo el Lagrangiano respecto de las variables Q punto. Entonces fíjense que esto es el momento angular, ¿no? Pero bueno, todavía no es el momento angular conservado, todavía es una variable petit. Entonces invierto, despejo R punto y tita punto, y ahora agarro y reemplazo todo esto en el hamiltoniano. Entonces la definición del hamiltoniano era P por Q punto menos L, y donde diga Q punto, reemplazo lo que sea en función de P. Entonces meto P acá, meto P acá, el lagrangiano lo reemplazo también en función de P, hago la cuenta y llego al hamiltoniano. Bien. Entonces ya empiecen a amigarse con la idea de energía cinética en variables P. Suele ser P cuadrado sobre 2M. ¿No? Esto es M
sobre 2 por b punto al cuadrado, por b cuadrado. Y fíjense el cambio de signo, ¿no? Como es menos el lagrangiano, me quedó más b. ¿Sí? Algo diferente es que, o sea, acá en este ejercicio en particular, no en todos, me está quedando que h es t más b, mientras que el lagrangiano era t menos b. No siempre es este el hamiltoniano, pero en los casos en que sí es bastante clara la diferencia entre los dos, ¿no? Bien, un comentario útil. Le decía, observe que petita es el momento conjugado del ángulo y tiene unidades de momento angular. ¿Sí? En vez de momento lineal, es angular porque venía del ángulo. Y que en el hamiltoniano aparece, o sea, tengo petita y aparece r cuadrado para mantener las unidades, porque petita tiene unidades de momento angular. Les dejo acá escrito cómo sería ese momento angular, perdón, este, esa variable conjugada en distintas variables, en distintas coordenadas, en cartesianas, en cilíndricas, es esto que vimos recién, les queda un petita sobre R, y en esféricas, si intentan, no me acuerdo si hay un ejercicio ahí que les piden esféricas, les va a quedar petita sobre R, y en pφ les va a quedar R sobre seno de tita. ¿Sí? Para que chequeen cuando hagan algún ejercicio, esto se usa bastante. Bueno, en nuestro caso estamos en cilíndricas, bueno, estamos en polares en realidad, sin esta parte. Entonces, como tengo el hamiltoniano, y el hamiltoniano veo que tita es cíclica, así que petita se conserva, porque el hamiltoniano no depende de tita, así que ya sabíamos esto, la conservación del momento angular. Y la otra ecuación, o sea, tengo dos ecuaciones de primer orden, ¿no? Para tita, una es para petita, la otra es para tita punto. De las dos voy a sacar lo mismo. Voy a sacar que es, o sea, de una saco que se conserva el momento angular y de la otra saco quién es esa conservación. Que también ya lo sabía, es como, ya sabía quién era petita. Es información repetida. Pregunta. Sí. ¿Esto de las magnitudes cíclicas funciona exactamente igual que en el lagrangiano? ¿O de hecho las estamos sacando del lagrangiano indirectamente? Eso me perdí. Las estás sacando con el método hamiltoniano. Pero es la misma idea que con la del lagrangiano. Sí, es exactamente la misma. Ok, o sea, siempre se va a cumplir, ¿viste? Sí, siempre vas a hallar como que el método lagrangiano y hamiltoniano son dos métodos distintos que te resuelven el mismo problema. Entonces, si en el problema hay una cantidad conservada, la tenés que ver usando Newton, usando Lagrange o usando Hamilton. Claro. Pero vale entonces lo de la derivada igual a cero. O sea, si la derivada me queda igual a cero. ¿Viste? Genial, gracias. Claro. Sí, sí, vale porque la ecuación tiene esta pinta. Este, como que en el lagrangiano la justificación era levemente diferente, ¿no? Te quedaba la derivada en el tiempo de algo igual a cero. Porque esto era la derivada del lagrangiano respecto a la variable. Entonces digo, la justificación es muy parecida, o sea, la idea es muy parecida, la justificación es la misma porque en cada método la ecuación es diferente, pero es muy parecida igual en el fondo. Bien, Genial, gracias. de nada. Ahora hago lo mismo para R. Escribo la ecuación de Hamilton para R, entonces tengo una para PR punto, igual a la derivada del hamiltoniano, tengo otra para R punto. Entonces, en este sentido, fíjense, tengo dos ecuaciones de primer orden, o sea, hay una derivada primera en cada ecuación, y generalmente para resolver el sistema, o sea, si lo quisiera meter en un programa, puedo meter esto en un código, pero bueno, si quiero escribir, puedo juntarlas para volver a una ecuación diferencial de segundo orden. Y a la ecuación que voy a llegar es a la que ya tenía en el lagrangiano, ¿no? La derivada de algo, que es la derivada del potencial efectivo, en el fondo. O sea, voy recuperando las cosas que vi de Lagrange. Bien, entonces, una forma de resolver el problema era resolver esta ecuación diferencial. Algo más simple era utilizar cantidades conservadas. Entonces, el hamiltoniano no depende del tiempo, no aparece la letra t explícitamente. Entonces, el hamiltoniano se conserva. Y es igual a una función h. Entonces la calculo y veo que h es igual a e.
O sea, tienen dos formas. O lo calculan y ven que justo se cumple que es T más B, o justifican que en el Lagrangiano la cinética es homogénea grado 2 y el potencial no depende de las velocidades. Porque teníamos el Lagrangiano, ¿no? Bueno, entonces la energía se conserva, todo esto ya lo sé, o sea, estoy recuperando cosas de Lagrangiano, ¿no? Bien, entonces acá viene lo nuevo. Entonces, quiero dibujar el diagrama de fases. O sea, quiero dibujar, quiero dibujar en el espacio RPR, entonces quiero escribir a PR como función de R. Entonces, a partir de la conservación de la energía y el momento angular, o sea, acá van a tener una ecuación para la energía que va a ser PR cuadrado sobre 2m más el potencial efectivo, depende de R. Entonces, de esa ecuación de la energía despejo PR, que está al cuadrado, entonces me queda la raíz, y me queda un más menos acá adelante. Que en principio tengo que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque va a depender de cuándo el momento es positivo o negativo. Entonces, generalmente uno va a llegar a funciones de este tipo y depende de lo que haya acá adentro en el potencial efectivo, esta función va a ser más o menos horrible de graficar a mano, pero les voy a mostrar cómo igualmente se puede hacer un gráfico cualitativo. Entonces, para hacer el gráfico cualitativo vamos a explotar un poco el hecho de que ya sabemos cómo hacer potenciales efectivos. Entonces, la idea es que la energía es algo en P al cuadrado más un potencial efectivo. O sea, olvídense del 2m por un punto, por un momento. Entonces, a ver cómo era. La idea es que para cada valor de R podemos ver cualitativamente cuánto vale PR cuadrado. O sea, PR cuadrado es lo que le falta al potencial efectivo para llegar a la energía. Entonces, por ejemplo, tengo el potencial efectivo, ¿no? Suponiendo que esté en el caso de Kepler, pues tengo que tomar algún caso. Entonces, para cada punto del potencial efectivo, para cada punto verde, PR cuadrado es lo que le falta al potencial efectivo para llegar a la energía roja, supónganse que estoy. Entonces de acá tengo como una idea cualitativa, o sea, vos me das un valor de R y yo te digo cómo varía PR al cuadrado. Entonces a medida que R crece, ¿se ve esto? A medida que R crece hasta este punto, PR también crece. Esta línea vertical se va incrementando. En cambio, cuando pasé el mínimo, a partir de acá, PR va a empezar a disminuir. Entonces, con esa idea puedo hacer un gráfico cualitativo. A ver, dame un segundo. Sí. Con esa idea puedo hacer un gráfico cualitativo. Bien. Entonces esto me dice, miren la roja, por ejemplo. Entonces, eh, PR era simétrico, había un más menos, así que simétrico, tomen la rama más, por ejemplo. Entonces, hasta el mínimo del potencial efectivo, PR aumentaba. Entonces, PR aumenta, 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 hasta este punto. A partir de este punto dijimos que PR iba a empezar a disminuir de a poquito, yéndose a infinito. Y como el PR me había quedado más o menos la raíz, esto es simétrico respecto del origen, del eje horizontal. Entonces puedo dibujar las dos líneas rojas. Si tomara otro valor de energía, en azul, digamos por acá, tendría un gráfico muy parecido. Entonces la idea es hacer el diagrama de fases para varios valores de energía. ¿Sí? En rojo están distintos valores de energía. Por ejemplo, justo el azul sería el caso de la parábola, pero el gráfico es el mismo. Y ahora fíjense qué pasa en el caso violeta, que estoy en una órbita ligada, ¿no? Entonces lo mismo, PR va a aumentar hasta el mínimo, PR va a aumentar hasta el mínimo, y después del mínimo va a decaer
hasta que en algún lado se corta, ¿no? Entonces algo útil es que en los puntos de retorno, eh, ahí me falta nada para llegar a la energía. Así que ahí PR vale 0. Entonces la idea, o sea, como que fíjense que los dibujé uno arriba, uno abajo del otro. Entonces la idea es que si dibujo el potencial efectivo arriba, puedo trazar líneas verticales en los puntos de retorno. Por ejemplo, en el caso rojo, el punto de retorno es este que está acá, y ahí sé que PR vale 0, entonces dibujo ese punto. En el caso azul, el punto de retorno está por acá. Entonces dibujo una línea vertical y dibujo ese punto. Y así sigo. Y en el caso tan particular en que estoy en el mínimo, estoy en solo ese punto, así que dibujo un punto, no hay mucho para hacer. Pero bueno, fíjense que es un dibujo cualitativo y que por ejemplo, en el rosa estoy en el caso de una elipse, pero el dibujo del diagrama de fase no es una elipse, pero es algo cerrado. Y finalmente lo último que hay que hacer es darle una flechita a esto, darle un sentido. Que yo acá ya se los dibujé, ¿no? Pero en principio dibujan esto y después piensan en cómo darle cómo dibujarle una flecha. Entonces la idea para dibujarle una flecha es que, porque habíamos dicho que la evolución temporal está contenida en el diagrama de fases. Entonces con la flecha indicamos ese sentido de circulación. Entonces en esto que voy a decir acá no vale siempre, pero en los casos en que, acá por ejemplo, PR era m por r punto. Entonces la velocidad y el momento tienen el mismo signo. Si PR es positivo, R aumenta. Si PR es negativo, R disminuye. Entonces con solo esa información ya puedo dibujar una flecha. ¿Por qué? Fíjense acá. Si R, acá R punto, cuando estoy de acá para la derecha, R punto crece. Entonces PR es positivo. En cambio acá, R es negativo, va decreciendo. Entonces PR es negativo. O bueno, no sé, habría que pensarlo al revés, ¿no? O por ahí sería mejor así, PR es positivo, así que sé que R va a crecer. Entonces acá arriba dibujo esta flecha. Y de este lado PR es negativo, y por lo que vimos recién, R decrece. Entonces puedo dibujar esta flecha. Ese sería el razonamiento. Una pregunta. Va, dos. La primera es, ¿las flechas, o sea, puede ser como una parte con una orientación y otra con otra? No, no. ¿O sí? No, no, tiene que ser fluido. Ok, claro, entonces Porque, alcanza solo ver el caso positivo, o sea, alcanza como con tener una flechita para poder saber el sentido. sí, sí, digamos, sí, sí, pero estaría bueno igual que lo chequees, ¿no? Claro. Como que te puedes Ujú. autochequear que dibujaste las flechas bien si lo haces de los dos lados. Y otra pregunta, en el de la elipse no debería, va, no, no me queda claro por qué no es como esa forma, pero muchas veces repetida, o sea, como una tras de otra. Porque después como que sigue, o sea, después de la línea rosa esa, vuelve a aumentar de nuevo el P. Claro, a ver, Ah, no, perdón. No, te queda como negativo. claro, te queda negativo. O sea, si yo dibujara la trayectoria en el plano IX, eso sería una elipse. Entonces la pregunta es cómo ver esto, cómo interpretar que el dibujo es este a partir de acá. Entonces, si PR es positivo, eh, R es positivo. Eh, PR es positivo.
Sí, me salió medio choca la elipse. A ver, voy a dejarla más exagerada. Bien, entonces, si estoy en este punto, por ejemplo, y me empiezo a ir para arriba, entonces R va a decrecer. Me paso del semieje mayor al semieje menor, y decrece hasta que llega a este punto que sería un mínimo. Entonces, si esto lo llamo A y esto lo llamo B, entonces R decrece hasta llegar a un mínimo, que sería, o sea, acá estoy dibujando R, ¿no? Así que este sería el punto B, y empecé en el radio máximo, que sería el punto A. Entonces, de mirar el potencial efectivo también, cuando R decrece, eh, PR aumenta. Perfecto, ahí quedó más claro. Gracias. De nada. Y después cuando cruzo B, empieza a pasar al revés. Pero bueno, más o menos se ve intuitivamente también que si les queda algo cerrado en el diagrama de fase, la órbita es ligada. Si les queda abierto, será no ligado. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas de esto? ¿Todos tienen claro cómo hacer este dibujo entonces? A mí me quedó una duda de, o sea, por lo menos para este potencial siempre va a ser simétrico, pero ¿para todo potencial es simétrico el dibujo? Respecto del GR. Eh, Bien, es una buena pregunta. La pregunta no depende tanto del potencial, sino de la forma del hamiltoniano. Entonces, en la gran mayoría de los casos en que el hamiltoniano se conserva y es algo así como PR cuadrado sobre 2m más el potencial efectivo, en estos casos siempre va a ser simétrico. ¿Por qué? Porque tenés un PR cuadrado acá. Entonces, cuando lo despejes, es lo mismo la rama de arriba que la de abajo. Tenés la misma función a la derecha. Entonces, o sea, en los casos en que el hamiltoniano tenga esta forma, en esos casos es simétrico, porque depende de PR cuadrado, la forma funcional. Ahora, puede pasar que haya hamiltonianos en que la energía no sea esto. Por ejemplo, si te vas a casos relativistas o lo que sea, no me acuerdo cómo era, pero ponele que esto de la energía vaya como PR, más alguna función de R. Entonces, en este caso no va a ser simétrico, porque la forma funcional acá es con PR, así que ya no es con PR cuadrado. Claro, ok. Ok. Y esta deducción que hice acá de cómo hacer la flechita, también tengan cuidado, ¿no? O sea, esta deducción vale si PR tiene esta forma. O sea, si PR es lineal en la velocidad, es m por algo punto, que es el momento usual, ¿no? Pero en el caso relativista o en otros casos, puede no ser. O sea, por ejemplo, con el petita esto no valdría. Pasa que, bueno, justo se conserva, entonces no hice ese diagrama de fase porque es muy simple. Pero con cosas angulares o con casos relativistas o otros casos, la dependencia de PR con R puntos es diferente. Así que tienen que tener cuidado ahí también. Como que todo esto que dije vale en el 90% de los casos, ¿no? Claro, y si tenemos dos coordenadas generalizadas, eh, hacemos dos diagramas de fase entonces también. Bueno, Acá le ahí, hicimos el lupita, pero bien, está buena la pregunta. Ahí tenés un problema, porque si vos tenés, ahora vamos a hacer un ejercicio que tiene más variables, pero si vos tuvieras una energía que sería PR cuadrado más P tita cuadrado, más un potencial que depende de R y tita, y suponete que P tita no se conserva, entonces no metes una conservación de L acá.
Entonces, acá tenés un problema, porque uno lo que quiere es dibujar cada P con su variable, o sea, uno quisiera hacer estos dos diagramas, y el problema es que no vas a poder hacer esto, ¿no? Porque tenés una sola ecuación que los relaciona, entonces no podés despejar PR en función de R. Claro, tendrías que dejar R constante, ¿no? O Sí, sea, sí, como que no se puede directamente porque no claro, tenés sí, sí. demasiadas variables. No podés hacer este gráfico, digamos, simplemente. Está como mal planteada la pregunta o, Claro. o el objetivo. Entonces, como que a menos que consigas más cantidades conservadas de dónde despejar PR en función de R, en estos casos no podrías hacer este diagrama. No tenés información suficiente. Pero bien, está buena la pregunta. Maxi, perdón, ¿podrías volver a explicar lo de las flechitas que como que no me puedo dar cuenta? O sea, me doy cuenta cómo construirlo con el potencial efectivo y el PR, pero después no veo cómo saber el sentido de la flecha. Bien. La idea es que PR es, en este caso, ¿no? M por R punto. Entonces, si PR es positivo, entonces R punto es positivo. Y si PR es negativo, entonces R punto es negativo. Entonces yo tenía una ecuación para PR en función de R. Feo. Entonces lo que hago simplemente es me paro, o sea, como que ya dibujé la línea roja, lo que me faltan son las flechitas. Entonces lo que hago es pararme en PR positivo, y yo ya deduje que si PR es positivo, R punto es positivo. Y si R punto es positivo, significa que R crece. Entonces, si R crece, significa que me estoy yendo para la derecha. Entonces me estoy yendo para la derecha. Ahí me di cuenta, listo. Gracias. Bien, no, nada, es solo eso. Y hago lo mismo con la línea de abajo, R decrece. Perdón, Max, una pregunta. El P tita que lo reemplazaste por L, en la parte, o sea, con el hamiltoniano, ¿cómo es que observas eso, ese reemplazo? Eso me perdí. Bien, yo tengo el hamiltoniano que no depende de tita explícitamente. Entonces, de la ecuación de Hamilton, me dice que si tita es una variable cíclica, p tita se conserva. Y la otra ecuación de Hamilton me dice quién es ese p tita. Me dice que p tita es m por r cuadrado por tita punto. O sea, o sea, esto es información repetida, ¿no? Ya lo sabía. M por R cuadrado por tita. Punto. Entonces, combinando las dos ecuaciones de Hamilton, llego a que L es constante y que es igual a esto. ¿Esa era la pregunta? Ah, sí, sí. O sea, yo no me acordaba si, o sea, el tita y el R siguen, digamos, apareciendo en el hamiltoniano si es que tuvieran que aparecer, digamos. O sea, lo único que reemplazamos son los R punto y tita punto, ¿no? Con este cambio de los Q por P. Claro, o sea, acá aparece R, como que el Claro, hamiltoniano depende de Q. claro, claro. Ah, ok, ok. Sí, Ahí sí, está. sí. Gracias. Lo que me saqué fue los Q puntos. Eh, sí, como que esto podría depender de tita, justo en fuerzas centrales, no depende, pero podría depender. O la cinética por ahí. Y ahí que tendríamos que ser tipo el teorema de Nether o algo así como para buscar otras magnitudes conservadas. No. Sí, como que, o sea, en la práctica no, porque hacer eso puede ser, o sea, que se te ocurra la transformación que tenés que hacer puede ser hiper difícil. Eh, pero, pero bueno, sí, en teoría, si quisieras resolverlo, o resolvés la ecuación diferencial, o se te ocurre una transformación
para hallar cantidades conservadas. Pero bueno, aún en el caso en que esto dependiera de tita, sigue sin depender del tiempo. Así que hay una ecuación de conservación ahí. Por lo menos una cantidad conservada ya la sabes. Genial, gracias. Bueno, paso al siguiente. Cualquier cosa preguntan igual, ¿eh? Bueno, entonces en el 1 tienen que hacer lo que hice recién para distintos casos simples. O sea, es como hacer la IA1, pero ahora con Hamilton, hagan los diagramas de fase, vayan practicando. En esta guía 6 no vamos a usar tanto diagrama de fase, pero los tienen que ir aprendiendo a usar porque ahora son una herramienta importante para la guía que viene. O sea, la guía que viene sí se van a usar muy explícitamente. Así que vayan practicándolo. Bien, en el 2 dice, escribe y resuelva las ecuaciones de Hamilton para un oscilador armónico tridimensional isótropo en coordenadas cilíndricas y esféricas, y haga los diagramas de fase, o sea, más de lo mismo, este podría estar como parte del 1. Pero vamos a hacerlo para explicar otras sutilezas. Entonces, voy a hacer el caso de coordenadas cilíndricas, le dejo a ustedes hacer el esférico. Entonces, en un oscilador, recordemos que Lagrangiano, T menos B, esta es la cinética en cilíndricas, el potencial en cilíndricas, o sea, es K sobre 2 por R vector al cuadrado, si no hay un L0. Entonces R vector al cuadrado es R cuadrado más Z cuadrado. Acá voy a explotar el hecho de que ya sé que el oscilador oscila con frecuencia natural K sobre M, así que donde dice K, voy a empezar a poner M por omega cuadrado. Sí, a esta altura es una redefinición de letras nada más, pero bueno, ya sé que va a ser la frecuencia. Entonces, le dejo a ustedes hacer la cuentita de pasar del lagrangiano al hamiltoniano. Es una cuenta algebraica, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, defino los PZ como la derivada del lagrangiano respecto a Q punto. Entonces, los PZ, o sea, es lo mismo que hice en el ejercicio anterior, que tenía esto y esto, pero le agrego la parte en Z. Entonces, el PZ es M por Z punto, así que Z punto es PZ sobre M. Reemplazo eso en la definición del hamiltoniano y llego al hamiltoniano de este problema. Entonces hagan la cuenta, pero ya se tienen que empezar a avivar de que si el potencial es conservativo y qué sé yo, la cinética es P cuadrado sobre 2M, cuidado con los angulares, más el potencial. Bien, entonces este es mi hamiltoniano. Entonces nuevamente, el hamiltoniano no depende de tita es cíclica, y tampoco depende explícitamente de t, así que petita es una cantidad conservada, que va a ser otra vez el momento angular, y el hamiltoniano va a ser igual a una cantidad conservada h, que si hago la cuenta es la energía, ¿no? Se ve más o menos fácil que esto esté más b. Entonces estas son mis cantidades conservadas. Las ecuaciones en R y tita son iguales a las de arriba, las del ejercicio anterior, porque el sistema está como desacoplado, ¿no? En cosas en Z. O sea, no tiene un término mezclado R por Z, por ejemplo. Así que lo que me falta es, al ejercicio anterior le agrego lo que depende de Z. Entonces las dos ecuaciones de Hamilton en Z van a ser Z punto, la derivada del hamiltoniano respecto de PZ. Fíjense que esto me da información que esto pasa, que ya sabía, que PZ es M por Z punto, eso ya lo sabía. Y la otra ecuación me va a decir que PZ punto, acá lo que estoy haciendo es meter esta ecuación acá, que es M por Z2 puntos. Entonces la ecuación de Hamilton es que PZ punto es la derivada del hamiltoniano respecto de Z, derivo el hamiltoniano, me queda menos M omega cuadrado por Z. Entonces, juntando las dos ecuaciones de Hamilton, llego a la ecuación de segundo orden de siempre, ¿no? M por Z2 puntos, la ecuación del oscilador. Y acá aparece un poco la pregunta de recién, que es que el diagrama de fase está complicado porque
aparecen 4 variables en la energía. Creo que no la escribí, pero... O sea, si la, ¿dónde la puedo escribir? O sea, si la escribimos, la energía es PR cuadrado sobre 2m más L cuadrado sobre 2mr cuadrado, o sea, reemplazo lo de petita, más PZ cuadrado sobre 2m, más el potencial que dependía de R y Z. Entonces, esto es un poco lo que preguntaban recién, ¿no? Tengo una sola ecuación de conservación, que es la energía, y tengo 4 variables, PR, PZ, R y Z. Entonces, no puedo hacer los diagramas de fase con solo esta información. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bien. Algo que podría haberme avivado es que el hamiltoniano está separado, ¿no? O sea, lo que depende de R y θ está separado de lo que depende de Z. Entonces, para hacer eso más obvio, pueden escribir el hamiltoniano como una suma de dos hamiltonianos. Uno que depende de R y θ y uno que depende de Z. Donde acá están las expresiones, ¿no? Es decir, el sistema está desacoplado, podría haberlo tratado como dos sistemas por separados. En este caso, ningún hamiltoniano depende del tiempo. Así que tendría una ecuación de conservación para cada hamiltoniano. Es como si estuviera escribiendo dos problemas distintos, no están relacionados entre sí. Entonces, habría una ecuación de energía para cada hamiltoniano, y la energía total sería la suma de esas dos energías. Entonces, o sea, haciendo este argumento de que está desacoplado, saco dos cantidades conservadas. Y eso me va a ayudar a hacer el diagrama de fase. Bien, supongamos que no me doy cuenta de esto. Entonces, ¿cómo podría haber llegado a esto de una forma como sin este argumento más abstracto, ¿no? Más yendo a los bifes? Entonces, veamos cómo llegar a eso a partir de la ecuación de la energía. Entonces tenía esta sola ecuación de conservación para la energía, y algo que lo menciono porque lo vamos a usar mucho la vida que viene, es usar el método de separación de variables. No sé si esto lo vieron un poco en F4 o en algún lado, o en alguna matemática, pero la idea es que separamos variables de cada lado de la igualdad. Lo van a usar mucho también en teórica 2. Entonces me llevo todo lo que depende de R de la izquierda, de R y de PR. Entonces, este término, estos dos términos, más este término del potencial, me lo llevo a la izquierda. Entonces me queda la energía menos esos términos. Y del lado derecho me quedó algo que depende de Z. Entonces, lo que tengo es una igualdad entre dos funciones que dependen de variables distintas. Entonces, si yo las dibujara, tengo una función f de r, una función g de z, que tienen que ser iguales en todo momento, no solo en algún punto de intersección. Son iguales siempre. Entonces la única forma de que dos funciones que dependen de variables distintas sean iguales es que sean una constante. Es la única manera que valga para todas las variables que existen. Entonces, con este método de separación de variables, lo que consigo es una cantidad, argumentar que existe una cantidad extra conservada. O sea, estas dos funciones tienen que ser igual a una constante, la llamo EZ, porque justo esto que estaba acá a la derecha, sería lo que... O sea, la pueden llamar como quieran, ¿no? Pero en el fondo va a ser EZ. Y ya sabía que E se conservaba. Entonces, tengo estas dos cantidades, o si quieren, paso de E a E1, ¿no? ¿Se entendió este argumento? Sí, sí. 40. Sí, ¿Y lo se podés entendía. repetir? Porque no me termina de quedar claro. Bien, como que me llevé todo lo que dependía de una variable a la izquierda, dejé la otra a la derecha, y eso me dijo que tengo la igualdad entre dos funciones. El tema es que estas dos funciones dependen de cosas diferentes. Y se tienen que igualar
como siempre, o sea, R es una variable real que toma valores entre 0 e infinito, y para cada valor de R tiene que ser exactamente igual a la función G para cada valor de Z, que Z también se muestra en menos infinito e infinito. Entonces, matemáticamente, la única forma de que dos funciones que dependen de variables distintas sean iguales siempre es que sean una constante. Claro, y donde dice EZ sería el lado de la Z y E1 sería lo de la R. Claro. Ah, Como que hasta ok. acá en realidad lo único que hice fue decir que esto es igual a EZ. Entonces mis dos cantidades conservadas son EZ y E. Y simplemente lo que hice fue definir un E1. O sea, dije que entonces E va a ser E1, que va a ser EZ, más algo que depende de R, pero me define una cantidad E1. O sea, paso de E a E1 con esta definición. Perfecto, perfecto. Gracias. De nada. No sé si estoy confundiendo más con esto, es una boludez, ¿no? Pero simplemente quería volver a las variables de acá arriba, E1 y E0. Maxi, igual como que no termino de ver tipo el valor agregado de esto, porque en el fondo si separás variables, tenés que darte cuenta que están desacoplados, ¿no? Sí. O sea, como que vos agarrás el sistema y te das cuenta que está desacoplado. Entonces podés hacer cualquiera de estos dos métodos. O separás el hamiltoniano en dos y argumentás que es como tratar dos sistemas separados y por lo tanto se conservan por separado. O te das cuenta que está desacoplado. O sea, esto es un poco más riguroso matemáticamente, ¿no? Y te llevas la dependencia de un lado y la dependencia del otro. Pero sí te tenés que dar cuenta que está desacoplado para eso. Claro, o sea, lo que tiene este es que tal vez no hace ese argumento más físico de por qué se conservan por separado. Sí, como que yo diría que este primero es como una versión rápida del segundo, ¿no? Como que matemáticamente el que está bien es el segundo. El primero es como más un atajo físico, como pasar diferenciales dividiendo, Claro, claro, ok, perfecto. una cosa así. Eh, pero bueno, digamos, igual cuando llega a esta altura, o sea, está bueno que se den cuenta que está desacoplado, pero si no se dan cuenta, en el fondo lo único que tienen que darse cuenta es que, nada, eso, que se pueden llevar variables de un lado que no dependa del otro, ¿no? Solo con eso alcanza. Algo que hubiera roto esta separación de variables es un término, por ejemplo, que vaya como R por Z. Ahí no puedo llevarme toda la dependencia de un lado. Ahí no habría otra cantidad conservada de este tipo. Bien, entonces, tengo dos cantidades conservadas, ahora sí, y puedo hacer los diagramas de fase, porque puedo despejar PR en función de la coordenada subíndice acá. Entonces lo hago acá tengo, para PR voy a tener la energía 1 y el potencial efectivo, y para PZ voy a tener la energía Z menos el potencial que dependía de Z, que era simplemente este término. Entonces, otra vez, esto tiene una pinta horrible, pero usando mi truquito este de dibujar el potencial efectivo arriba, lo voy a poder dibujar. Ahora, les quiero mostrar que esto en realidad no tiene una pinta horrible. Tiene una pinta muy amigable, de hecho. Esta es una función conocida. Es la ecuación de una elipse, que de hecho ya se veía acá de la ecuación, se veía más fácil de la ecuación de la energía. Entonces, si, o sea, ¿no? Tienen que EZ es PZ cuadrado sobre 2M más MW cuadrado sobre 2 por Z cuadrado. Entonces, si se llevan la energía dividiendo,
les queda una ecuación de este tipo. Pz sobre algo al cuadrado más z sobre una constante al cuadrado es igual a 1. Y esa es la ecuación de una elipse. Al que no lo tenga claro, se lo empieza a fijar porque lo vamos a usar bastante también. Perdón, Maxi, tengo una pregunta. Un poquito más arriba, ¿no te debería quedar con signo negativo todo lo que está a la izquierda, que acompaña a la E, digamos? Ya no sé si por ahí falta un paréntesis. Ah, sí, Ah, ok, sí, es un typo. genial. Bien, después lo corrijo. Bien, entonces, sé que el dibujo en Z va a ser una elipse. Entonces, podría graficarlo de una. Si quieren, les dejo acá como repetir el dibujo haciéndolo desde el potencial efectivo. El potencial efectivo era algo por z cuadrado, era una parábola. Entonces lo mismo, donde hay, por ejemplo, agarro la roja, donde hay puntos de retorno, trazo una línea vertical, ahí pz vale 0. Entonces como que dibujo estos dos puntos primero, y después me voy moviendo en el potencial efectivo, y sé que PR va a ser lo que le falta para llegar a la energía. Entonces PR va a crecer hasta z igual a 0. Entonces voy dibujando esto, PR va a crecer, PZ va a crecer hasta R igual a 0, y después va a decrecer. Y como el potencial tiene esta forma, es simétrico respecto del eje horizontal. Esto si no me había avivado que era una elipse. O sea, si no me había avivado que era una elipse, como que no sabría bien qué tan... O sea, sería más cualitativo esto, ¿no? Esto podría por ahí subir hasta acá y bajar. Podría no ser una elipse, como vimos antes. Pero bueno, en este caso sé que tiene la forma de una elipse. Y después tengo el otro caso, que es este que estaba acá, ¿no? Que no sabía, o sea, pueden meterlo esto en un graficador, le va a dar lo mismo, pero si lo hacían a partir de potencial efectivo, este era el potencial efectivo del oscilador, esto lo vimos en la guía 3. Entonces lo mismo, agarro la roja, trazo líneas verticales, en esas líneas verticales pongo el PR igual a 0, y después me fijo, fíjense que hasta el mínimo, el que está por acá, hasta el mínimo el PR crece. Entonces PR crece hasta el mínimo y después va a decrecer. Entonces cualitativamente sube y después baja. Y esto es más cortito que esto, así que queda algo de esta pinta. Lo mismo arriba que abajo. Y con los signos lo mismo, porque PR es M por R punto, PZ es M por Z punto. Así que el mismo argumento de antes para la flechita. Y trato de hacerlo para varias energías. 2 o 3. O todas las energías, o sea, si tengo 5 movimientos diferentes, hago un dibujo de diagrama de fase para esos 5. Maxi, en el gráfico de la izquierda, la E que corta, digamos, las energías son la E, digamos, total o es la E1. Es la E1. Como que este potencial efectivo vale para la E1. Como que yo tengo que E1 es igual a PR cuadrado sobre 2M más L cuadrado sobre 2M cuadrado. Entonces, esta conservación vale para la E1, y este es el potencial efectivo de E1. O sea, queda claro que para E no puedo hacer esto, porque E va a ser una función de PR cuadrado y PZ cuadrado. Claro, pero ¿no te quedaba como E1 igual a E menos esos términos? Claro, o sea, sí, eso es lo que por ahí era un poco confuso. Como que yo lo que obtuve fue que esto es igual a EZ. Acá me falta el E1. paréntesis que dijiste vos, ¿no? No, pero
Yo dije, Ah, sí, es verdad. bien. Entonces lo que hago ahora es reescribir esta ecuación, llevate el menos a la izquierda y el dz a la derecha. Entonces me queda PR cuadrado sobre 2m más el potencial efectivo es igual a E menos EZ. Y esto es la resta de dos números. Entonces como que lo que hago es simplemente llamar esto, a este número lo llamo E1. Ah, perfecto. ¿Se ve ahí? Genial. Gracias. Sí, sí. Bien. De paso me ayudó. O sea, cuando definí acá E1, estoy haciendo esto mejor. Una pregunta. eh, Siempre nos van a quedar como estas curvas cerradas porque siempre vamos a, o sea, me suena que siempre vamos a tener como el PR cuadrado, ¿no? Pero acá, por ejemplo, acá me quedó, hay varias abiertas, ¿no? Ah, claro, sí, sí. Bien. Eso depende del potencial efectivo, de si estás en un movimiento ligado o no ligado. Como que, como que esto sigue, pero nunca corta el cero. Bien, sí, sincronización. Bien, ¿alguna otra duda? Si no pasamos con... Fede, ¿vos ibas a dar otro? Buenas. Sí, sí, sí. Lo único, denme 5 o 10 minutos que tengo que acomodar todo y ya arrancamos, ¿sí? Dale, avanzamos la grabación. Dale, dale. Ahora son y 21, arrancamos 12:30. Sí, sí. Ok, bien. Bueno, yo entonces voy a resolver el ejercicio número 3, ¿sí? Acá lo estoy abriendo. Entonces, lo que dice el ejercicio número 3 es que tenemos una partícula en una esfera moviéndose y hay un campo gravitatorio actuando G, con la diferencia en que la esfera, el radio, varía con, digamos, el radio de la esfera es una función del tiempo y esa función del tiempo está dada, ¿sí? O sea, tenemos una esfera y el radio, o sea, la partícula acá en la esfera, y el radio de la esfera es una función del tiempo y está dada de antemano, ¿sí? Y nos piden encontrar el lagrangiano, el hamiltoniano, las ecuaciones de Hamilton y la energía, y ver si la energía coincide con el hamiltoniano. Bueno, entonces, para este tipo de problemas, lo primero que hay que hacer es encontrar el lagrangiano, ¿sí? O sea, es L. Y para encontrar el lagrangiano hay que encontrar la energía cinética y la energía potencial. Así que recordar que la energía cinética en coordenadas esféricas, o sea, acá obviamente conviene usar esféricas, se escribe como un medio por R punto cuadrado más R cuadrado por phi punto cuadrado por seno cuadrado de tita más tita punto cuadrado. Esta es la energía cinética en esféricas, ¿sí? A ver si la escribí bien. Sí, está bien. Y la energía potencial, ¿sí? Va a ser m g por r por el coseno de tita, ¿sí? O sea, esto es z. Z es r coseno de tita.
Bueno, entonces acá escribimos la energía cinética y la energía potencial, así que podemos escribir el lagrangiano ya. Entonces, el lagrangiano, que acá voy a poner de qué depende explícitamente. Entonces, el lagrangiano va a depender de tita punto, de pi, de phi punto y del tiempo, ¿sí? O sea, no depende de R porque esta R va a ser una función del tiempo. Entonces, el lagrangiano va a ser un medio m por R punto cuadrado de t más R cuadrado de t por phi punto cuadrado seno cuadrado de tita más tita punto cuadrado. Y acá le tengo que restar el potencial, va a ser menos mg r de t por el coseno de tita. Entonces, así nos queda el lagrangiano. Bien. Entonces, una vez que escribimos el lagrangiano, lo siguiente que hay que hacer es hallar los momentos, ¿sí? Que como el lagrangiano depende de tita y de phi, de tita punto y phi punto, van a ser 2. Entonces vamos a tener un p tita, que va a ser la derivada de L respecto de tita punto, ¿sí? Y esta cuenta es fácil, esto va a ser m por r cuadrado de t por tita punto, este es p tita, y el p phi va a ser la derivada de L respecto de phi punto, y esto va a ser cuando deriva respecto de phi punto acá, ¿sí? Va a ser m por r cuadrado por el seno cuadrado de tita por phi punto. Bueno, entonces, una vez que encuentra esto, ¿sí? El siguiente que hay que hacer es escribir el hamiltoniano. Si quieren, hay un paso intermedio que se escribe el hamiltoniano, pero en función de, digamos, de tita, tita punto, phi punto, y después hay que escribirlo en función de p, tita y de p phi. ¿Sí? Entonces, el hamiltoniano recuerden que es de esta forma, es sumatoria en K de TK por QK punto menos L, ¿sí? Entonces, en este caso en particular va a ser P tita por tita punto más P phi por phi punto menos L, ¿sí? Y esto va a ser, entonces, por ejemplo, acá donde dice tita punto, lo tengo que reemplazar por esto, por p tita sobre m por r al cuadrado. Entonces, o bueno, si quieren, sí, ok. Entonces, esto va a ser p tita dividido m por r cuadrado de t al cuadrado, el p
¿sí? Más phi cuadrado, acá lo mismo, donde dice phi punto, pongo el phi dividido esto. Entonces, más phi menos m r cuadrado de t seno cuadrado de tita menos L, ¿sí? Me estoy quedando sin espacio. Bueno, voy a hacer un espacio intermedio. Menos L. Voy a borrar acá. Profe, una pregunta antes de que Sí. borres el lagrangiano. ¿Por qué no hay PNR? Porque R está dado de antemano, no es digamos, o sea, es importante remarcar que R es una función R de t y esta función ya está dada de antemano. Entonces, por ejemplo, esta, digamos, por ejemplo, R podría ser, no sé, R0 por 1 más omega t o algo así, ¿sí? O sea, este R no es una coordenada acá. Claro, entonces como no es una coordenada generalizada, o sea, la lagrangiano no depende de eso, entonces no hay PNR. Sí, sí, ¿Sería esto el exacto. razonamiento? Ah, perfecto. Claro, es Sí, un sí, sí. vínculo, ¿cómo era? No clerónomo, una cosa así. Reónomo. No me acuerdo el nombre del vínculo, pero es, digamos, es como un Holónomo, ¿no es? problema parecido al de un hombre subido arriba de un ascensor. O sea, si un tipo está subido arriba del ascensor y el ascensor sube, ¿sí? Entonces la coordenada del hombre, o sea, vos tenés que I de t es b por t, donde este b es la velocidad del... Este sería la velocidad del ascensor, ¿sí? Es algo similar a esto. Buenísimo, gracias. Nada. Bueno, entonces, para continuar con la cuenta, ahora me queda escribir la parte esta en función de P y de P phi, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, me queda que L escrito en términos de P tita y de P phi va a ser un medio M por R punto cuadrado de T más R cuadrado de T por, y acá donde dice phi punto tengo que poner esto, ¿sí? O sea, esto va a ser P phi dividido M R cuadrado de T seno cuadrado de tita esto todo al cuadrado por el seno cuadrado de tita y acá donde dice tita punto tengo que poner esto, ¿sí? O sea, más P tita sobre M R cuadrado de T y esto está todo al cuadrado. Todo esto al cuadrado, cierro corchetes acá, cierro una vez más, ahí. Bueno, y ahora es cuestión de, digamos, de juntar esto con esto, ¿sí? Entonces, fíjense que acá me queda el mismo término, acá me queda, por ejemplo, un seno a la cuarta, así que el seno va a estar dividiendo, o sea, me va a quedar acá un término igual a este, pero que tengo un medio y está restado, y acá lo mismo, un término igual a este, pero va a tener un medio y va a estar restado, acá me falta el potencial. Este lo dejo igual, menos mg, r de t, por coseno de tita. Entonces, cuando hacen eso, en definitiva lo que les va a quedar es esto, que el hamiltoniano lo podemos escribir así. Entonces, el hamiltoniano
queda escrito como así, me va a quedar un menos m sobre 2 r punto cuadrado de t. Sí, o sea, el término este es esto restado, más 1 sobre 2 m r cuadrado de t por θ cuadrado θ cuadrado más phi cuadrado sobre seno cuadrado de θ. Voy a borrar esto para que me quede más espacio. Más mgr más mgr de t por coseno de θ. Entonces, y ahí escribe el hamiltoniano en función de θ, de phi, de p θ y de p phi y de t. ¿Sí? O sea, acá aparece un t porque está metida dentro del R. ¿Sí? Entonces, escribo si quieren de qué depende. Entonces, h es una función de θ, de phi, de p θ, de p phi y de t. ¿Sí? Voy a tratar de borrar acá. Bueno. Bueno, entonces, ahora lo que nos pide es hallar las ecuaciones de Hamilton. Entonces, las ecuaciones de Hamilton eran QK punto igual a derivada de h respecto de pk, y la otra era pk punto igual a menos la derivada de h respecto de qk. ¿Sí? Estas son las ecuaciones de Hamilton generales. En nuestro caso en particular van a ser 4 ecuaciones. ¿Sí? Van a haber 2 ecuaciones correspondientes al θ y 2 ecuaciones para phi. Entonces, en nuestro caso particular van a ser el θ punto, va a ser la derivada de h respecto de p θ, el p θ punto va a ser menos la derivada de h respecto de θ, el phi punto igual a la derivada de h respecto de p phi, y el p phi punto va a ser menos la derivada de h respecto de phi. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, acá van a haber 2 ecuaciones con las correspondientes a θ que van a estar relacionadas con el momento angular. Ahora lo vamos a ver bien. Entonces, acá me queda que las ecuaciones estas que están acá
estas dos, una me va a quedar que P phi punto va a ser igual a menos la derivada de h respecto de phi, ¿sí? Pero h no depende de phi, ¿sí? O sea, acá fíjense que bien que, digamos, no está phi. Acá le agregué la dependencia, porque en general debería depender, pero bueno, acá como es una esfera y es todo, digamos, simétrico, esto en realidad no aparece. Bueno, entonces me queda que f punto es igual a 0, ¿sí? Lo cual implica que p phi es Lz y es una constante. O sea, el momento angular se conserva. Y la otra ecuación me va a quedar que phi punto va a ser derivada de h respecto de p phi, pero la derivada de h respecto de p phi acá va a ser, cuando derivo respecto de p phi me va a quedar un 1 sobre m r cuadrado de t por el seno cuadrado de tita y todo esto por p phi, ¿no? Sí. Y ahora tengo que pasar multiplicando esto, así que me queda que p phi es igual a m r cuadrado de t seno cuadrado de tita por phi punto. ¿Sí? Y esto es el z. Bueno, entonces acá lo que obtuve es la expresión, simplemente la expresión del momento angular en coordenadas esféricas, ¿sí? O sea, es simplemente eso. Y las ecuaciones para tita van a ser la dinámica del problema, por así decirlo. Las voy a escribir ahora, pero no las voy a resolver ni nada de eso. Entonces las ecuaciones para tita quedan. Voy a borrar acá arriba. Les digo directamente el resultado. Entonces, para p tita punto, queda que p tita punto es p phi cuadrado por el coseno de tita a phi. Dividido mr cuadrado de t por el seno cubo de tita menos mgr seno de tita menos mgr de t por el seno de tita. Y la del tita punto queda que tita punto es p tita sobre mr cuadrado, que es p tita r cuadrado de t. O
sea, queda así, y acá donde dice P phi lo puedo reemplazar por LZ, ¿sí? Y entonces simplemente estas ecuaciones quedaron, digamos, desacopladas de las otras, ¿sí? Porque el θ punto depende de θ y el θ punto depende de Pθ. Bueno, habría que resolverlas. No es sencillo porque el R depende de T acá, así que no queda nada fácil, pero bueno, simplemente son esas. Entonces ahora esta parte ya está, y ahora lo que vamos a ver un poco qué pasa con la, digamos, con cuánto vale la energía. Entonces el hamiltoniano lo voy a dejar acá, escrito, voy a borrar esto. Bueno, entonces, la energía vale, como siempre, T más B, ¿sí? Y si uno escribe la energía en términos de P phi de Pθ, bueno, acá no le hice la cuenta, se puede más o menos dar cuenta de que, digamos, la energía no le va a quedar igual a H, sino que le va a quedar que va a valer H, no sé si es más o menos, sí, más M R punto cuadrado de T. Le va a dar esto, ¿sí? O sea, lo único que tiene que hacer es agarrar la energía cinética, escribirla en términos de θ de P phi, que eso ya lo hicimos. El potencial es el potencial, y lo que se van a dar cuenta es que la energía es esto, ¿sí? Más mr punto cuadrado. O sea, acá en lugar de tener un menos, digamos, un signo menos m sobre 2 por r punto cuadrado, van a tener un signo más, ¿sí? Van a tener un más mr punto cuadrado que va a venir de la energía cinética. Entonces, la energía no va a ser igual a el hamiltoniano acá, ¿sí? Y tampoco se conserva. Algo que me olvidé de decir es que este H no se conserva porque depende de T, ¿sí? Entonces, no conserva porque depende de T. Entonces el hamiltoniano no se conserva. La energía no se conserva porque la normal realiza trabajo. ¿Sí? Y esto es porque si tengo la partícula en una esfera moviéndose, ¿sí? La normal apunta para arriba, ¿sí? Entonces, si el radio estuviera fijo, la partícula simplemente se mueve a lo largo de la esfera y la normal, digamos, es perpendicular al desplazamiento. Por lo tanto, en ese caso no realizaría trabajo y la energía sería una, digamos, constante. Pero acá, como la esfera hace así, ¿sí? Porque R es un R de T fijo, la normal sí realiza trabajo, por lo tanto la energía no se conserva. Y el hamiltoniano, como depende del tiempo, no se conserva tampoco, ¿sí? Así que lo único que se conserva acá es el momento angular en Z. Sí, y finalmente les quería mostrar un poco la razón por la cual acá la energía no dio igual
al hamiltoniano. Entonces, la razón por la cual ocurre esto es distinto de H porque la energía cinética, porque T no es cuadrática en las QK punto. Sí, a lo que me refiero acá es que, no sé, esto es ya que si agarro la energía cinética y la evalúo en QK, alfa QK punto, coma T, si esto no va a dar igual que alfa cuadrado por T de QK punto, coma T. Y esto no da igual porque en la energía cinética aparece el, digamos, siempre en la energía cinética tengo un término que va como R punto cuadrado. Pero como R punto no es una coordenada ahora, entonces, digamos, lo que debería hacer yo es, digamos, a las coordenadas estas, a las únicas que las tengo que multiplicar por alfa, en realidad no a las coordenadas, sino a las velocidades, son al phi punto y al tita punto, ¿sí? Pero si hago, o sea, recuerden que la energía cinética era esto, ¿no? Era un medio m por r punto cuadrado de t más r cuadrado de t por tita punto cuadrado más seno cuadrado de tita phi punto cuadrado. Entonces, si hago, o sea, si hago t de alfa tita punto, alfa phi punto, esto va a quedar un medio mr punto cuadrado más un medio m alfa cuadrado por si quieren, para que se vea mejor el alfa cuadrado, va a quedar más alfa cuadrado por un medio m r cuadrado tita punto cuadrado más seno cuadrado de tita phi punto cuadrado. ¿Sí? Entonces, acá el alfa cuadrado salió factor común solo de acá, pero como R no es una coordenada, ahora acá no sale otro alfa cuadrado y por lo tanto no vale esto, y como no vale esto, la energía y el hamiltoniano no son iguales. ¿Alguna duda? Perdón, yo tenía una duda. Cuando decimos que la derivada de h respecto a tita, por ejemplo, es p tita punto. No puede ser que había como un menos en la expresión, no sé, en la teórica me suena como que tenía un menos. ¿H respecto a qué? La derivada de h respecto a tita, Sí. que es igual a p tita punto, o sea, el p de tita punto. O No sea, sé si... en general, la derivada de h, no, o sea, respecto a tita punto uno nunca deriva h, ¿no? Siempre No, deriva claro, respecto a tita, sí.
a la derivada de h respecto a θ, sí, o sea, acá hay un menos, es menos y acá hay, y esto es pθ. Ah, ok. Está bien, Sí. genial. Me parece que yo el signo menos lo puse en el PP, Mm, pero, o sea, quizá me equivoqué, pero sí, o sea, es un signo menos acá, sí. Ok, genial, solo para no recordarlo mal después.